Hola personas bonitas del mundo, qué gusto saludarlas en este nuevo video donde vamos a hablar sobre las texturas que nos van a ser de mucha ayuda en este taller. Como recordarán, yo les había mostrado un ejercicio sobre pelaje que ya está aquí terminado. Pero bueno, en estos videos nos vamos a encargar de ver cómo es que se resuelve esta parte del pelaje para después bordarla. Así que quédense conmigo. Lo primero que haremos será tomar nuestra hoja de referencia. Yo la tengo aquí impresa, pero recuerden que ustedes también la pueden tener en sus computadoras, en sus laptops o en sus iPads. Así que yo la tengo aquí para que esta me sirva de referencia cuando hagamos el ejercicio. Tengo aquí entonces mi referencia que pondré aquí al ladito y después tengo ya mi planilla impresa que, como recordarán, está en el Google Drive. Así que vamos a dividir estos videos en 3 para hablar en cada clase de una textura diferente. De la primera que nosotros vamos a hablar y que estoy segura que les va a ayudar muchísimo para seguir bordando nuestro zorrito es del primero, ¿sale? Así que vamos a comenzar. Y bueno, para comenzar con nuestra primera textura, lo primero que hay que decir es que vamos a tener que dividirla para ubicar dónde están las zonas más oscuras y las zonas más claras. Aquí con este ejercicio tenemos la verdad un reto porque si se dan cuenta todo parece estar de un mismo tono de gris o de un mismo color. Así que lo que vamos a hacer es tratar de poner un poco más de atención para poder dividir esta textura o este circulito. Así que yo aquí con un lápiz blanco voy a dividir primero cuáles son las zonas más oscuras que yo veo. Como verán, de este lado yo alcanzo a ver que hay una zona que es ligeramente más oscura por secciones. Así que yo dividí aquí mi ejercicio y esta zona de acá va a ser para mí la más oscura. Sin embargo, dentro de esta misma textura, yo aquí tengo diferentes zonas que también son más oscuras que otras, ¿sale? Yo las estoy marcando aquí en el video para que puedan observar más o menos las zonas de las que estoy hablando. Pero ya cuando lo hagamos con nuestro plumón vamos a tratar de ser un poco más específicas. Entonces hasta aquí voy dividiendo más o menos, identificando dónde están esas zonas, ¿sale? Recuerden, si esta es la primera vez que lo hacen, hacer ejercicios primero en la hoja de papel y después hacerlos con nuestra pluma o plumón refuerza mucho la práctica para después comenzar a bordar. Una vez que tengo identificadas estas zonas, lo que voy a hacer es tratar de copiar esto mismo que yo fracturé a la parte de mi dibujo. Si se dan cuenta, en este en específico, a diferencia de las otras que están en la parte de abajo, yo no la hice en el patrón, ¿sale? Y la razón es que, como por ejemplo de este lado la zona es muy gris, si yo colocaba líneas tan marcadas no se iban a alcanzar a perder. Entonces en el bordado funciona muy similar. Si tienes zonas que son grises muy claritas, lo que yo te recomiendo es que no las marques al principio cuando estás haciendo tu patrón, sino que después, ya cuando te vas a dedicar a bordarlas, las traces con un lápiz que sea muy ligerito, solamente como para identificar las zonas, pero que después ese lápiz con las puntadas pues no se note demasiado. Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy replicando estas mismas líneas que hice, pero ahora con un lápiz, y observen cómo es que las líneas se ven. Se ven muy transparentes, la verdad es que casi no se alcanzan a notar y queremos eso para que, como les digo, cuando estemos trabajando estas líneas no se noten demasiado, ¿sale? Por eso es que hasta ahora las estamos haciendo con nuestro lápiz. Una vez que las identifiqué, ahora sí voy a proceder a trabajar. Puede ser con una pluma, con un plumón. Recuerden que a mí me gusta mucho trabajar con estos que se llaman estilógrafos, que son unos plumones con una punta muy finita. En este caso estoy utilizando un estilógrafo que es del 0.5
para que las líneas salgan un poquito más gruesas y no me cueste trabajo que se noten. Pero ustedes pueden hacerlo con alguna pluma o con algún plumón que tengan en casa, siempre y cuando recuerden que sea negro para que simule lo mejor que se pueda lo que es nuestro hilo. Una vez que tenemos todo listo, entonces es hora de comenzar con las líneas. Si se dan cuenta, aquí nosotras podríamos, antes de comenzar, hacer el mismo ejercicio de dirección, poniéndole flechitas, como para saber hacia dónde van las líneas. Pero en este ejercicio me voy a saltar un poco esa parte, porque yo sé que ustedes ya están muy familiarizadas con el ejercicio de dirección, así que aquí me lo voy a saltar un poco. Pero recuerden, si ustedes necesitan colocar esas flechitas para entender mejor la dirección del pelaje, adelante. Pero bueno, lo primero que vamos a empezar a hacer es colocar las primeras direcciones que vemos, ¿sale? Por ejemplo, yo les recomiendo muchísimo empezar por la parte de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como para no perder, digo yo, la parte como de la continuidad. Así que vamos a enfocarnos primero a la parte de acá. Si se dan cuenta, la dirección que indica esa partecita de allá es un poco hacia abajo, ¿sale? En diagonal. Así que voy a colocar esas primeras líneas separadas en esa dirección que me indica. Ceci, porque no estamos haciendo líneas que sean juntitas unas de las otras, porque acuérdense que en este ejercicio no hay unos tonos negros tan intensos, así que vamos a dejarlas separadas para que poco a poco vayamos generando diferentes grises. Entonces, esa dirección yo la alcanzo a observar más o menos hasta acá. Entonces voy a seguir con unas líneas hasta la zona de acá. Y ya cuando llego a esta esquinita de aquí del círculo, veo que ahora la dirección ya no es así, sino que ahora es así. Entonces, nuevamente tomo mi plumón y comienzo a colocar estas líneas. Ahora, observen, de momento estas líneas que yo estoy colocando son más cortitas que las otras, ¿sale? Y quiero que observen por qué. Porque esta dirección que yo hice primero, lo voy a marcar, pero recuerden que para ustedes no es necesario. Empieza aquí y yo veo que termina acá, ¿sale? Esta, por ejemplo, comienza aquí y termina acá, ¿sale? Haciendo más o menos esta distancia. ¿Cómo lo puedo observar? Porque, por ejemplo, cuando llego aquí ya hay como otro bloque de dirección, ¿no? Como que ya empieza a verse unas para allá, otras comienzan a hacerse para acá. Entonces, como aquí chocan, aquí voy a detener mis líneas, ¿sale? Y entonces, cuando yo siga avanzando, por ejemplo, para la parte de acá, voy a continuar creando esas líneas en la dirección que yo las observo, siempre y cuando sean separadas unas de las otras. Y como les digo, ¿no? Como yo veo que aquí chocan, pues entonces hasta ahí las dejo, ¿sale? Y continúo hacia abajo. Por ejemplo, abajo la dirección nuevamente vuelve a cambiar, como que aquí empieza mi línea y se va hacia acá. Y entonces continúo haciendo esa dirección, ¿sale? Y como pudieron verlo un poco en la parte de acá arriba, de momento esas direcciones se llegan a juntar, ¿sale? Y no pasa nada si eso sucede, al contrario, es algo que nosotras vamos a querer crear cada que nosotras generemos una dirección o un bloque nuevo, ¿sale? Entonces, observando los diferentes bloques que aparecen en mi imagen, voy a ir generando estas líneas, ¿sale? Ojo, de momento pueden quedar algunos espacios en blanco. Si se dan cuenta, de este lado hay como más líneas blancas que de momento aparecen. Esas podemos también nosotros ir dejando como el espacio para que se noten un poco más en nuestro dibujo. Pero recuerden, ahorita lo primero que nosotras estamos generando son las líneas base, digamos, que nos van a ayudar a identificar hacia dónde va la dirección.
Seguimos así identificando entonces cada una de las direcciones que aparecen en nuestra imagen. Como verán, ahorita no se ve para nada unificado, pero sí se alcanzan a ver las direcciones que tiene acá de este lado nuestra referencia. Entonces, como segundo paso, después de que hacemos esta parte, lo que sigue será comenzar a realizar más capas para seguir oscureciendo. Para comenzar a oscurecer, seguiremos tomando nuestro mismo material, pero ahora vamos a intensificar un poco más las capas. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, donde nosotros veamos un tono que es más oscuro, entonces vamos a seguir colocando líneas, ¿sale? Y esas mismas líneas, a su vez, para ir oscureciendo, pueden tener una dirección distinta. Así que vamos a comenzar. Por ejemplo, podemos nuevamente seguir desde la parte de acá arriba y vamos a ir comenzando a oscurecer. Ahora, para juntar una textura con otra o un bloque de una dirección con otra, va a ser muy importante estirar un poquito más esa dirección. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo esta dirección de aquí se quedó hasta acá, porque aquí cortaba mi bloque, para que se unifique un poco más, haremos nuevamente más líneas, pero las estiraremos un poquito. Quiere decir que van a cubrir un poco la dirección que está abajo. ¿Ya vieron? Estiro un poco más mis líneas, hacia abajo, cubriendo un poco mi dirección anterior, y de esta manera oscurezco, pero se ve un poco más unificado. Lo mismo va a suceder con la dirección de acá. Por ejemplo, de este lado observamos que es un poco más oscuro, así que vamos a estirar un poco más estas líneas para comenzar a ir oscureciendo esta zona. ¿Qué tanto necesito estirarla, Ceci? La verdad es que aquí va a depender mucho también de qué tan oscuro quieres que quede. Por ejemplo, de este lado yo quiero que quede un poco más oscuro, le agregué algunas otras líneas, pero también por ejemplo en la parte de la orilla yo lo veo un poco más oscuro también. Así que lo que haré será colocar aquí más líneas en medio de esas, pero más cortitas, para seguir esta dirección de acá. ¿Ven cómo estas eran como más cortitas? Entonces estoy generándolas en la dirección que tenía anteriormente. Y de esta manera voy oscureciendo un poco esta parte de acá arriba, ¿sale? Vamos a seguir practicándolo para que nos quede claro. Por ejemplo, de este lado de acá tenemos un bloque y podemos estirarlo hacia arriba o hacia abajo para que se vaya unificando. Solamente que aquí hay que tener un poco de cuidado. Yo aquí, por ejemplo, de este lado veo un bloque medio blanco y otro por aquí. Y si yo quiero respetar esos tonos como más blanquitos, entonces voy a tratar de estirar mis líneas tratando de no tocar como esas lineecitas blancas, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, trato de no llegar como hasta el límite, como para dejar ligeramente este espacio en blanco, ¿sale? Y así me voy trabajando cada parte. Por ejemplo, aquí voy a ir cerrando un poco más este espacio para que se vaya viendo ese tono más oscuro. Y luego aquí, por ejemplo, tengo otro bloque, pero como aquí también quiero generar esta línea blanquita, entonces trato de estirar las líneas, pero no tocando esa zona blanquita que quiero respetar. ¿Sale, vale? Entonces observen, estos blanquitos que yo voy dejando en mi imagen, al final lo que van a hacer es que se van a ir viendo como unos tonos más claros, ¿sale? Entonces es importante que si tú quieres respetar alguna zonita en blanca, entonces de preferencia ya no estires tus líneas hacia allá, y si no, nada más las dejes en una zona en especial, ¿sale? Sigamos estirando, por ejemplo, estas líneas de acá abajo. Estas, por ejemplo, voy a hacerlas más juntitas y más estiradas hacia abajo, solamente que siento que igual aquí hay zonas claritas. Entonces voy a tratar de seguir respetando esa dirección, y entonces observen, estoy aquí llevando esta dirección hasta acá abajo y se van haciendo como una especie de líneas cruzadas, ¿no?
como un cruce de líneas, lo cual se ve completamente normal y al contrario es lo que nosotros estamos tratando de crear. De este lado, por ejemplo, veo nuevamente que son zonas más oscuras, así como las limitamos al principio. Entonces voy a seguir aquí rellenando un poquito más, siguiendo esa dirección. Y esta dirección la voy a estirar hasta acá para ir generando esa zona oscura, ¿no? En este punto yo sigo viendo las zonas del lápiz que ya había hecho con anterioridad. ¿Se acuerdan que fueron las primeras que hicimos? Entonces esas líneas me ayudan un poco como a saber hasta qué zona oscura trabajar. Entonces, por ejemplo, estas líneas, si yo las quiero estirar un poquito más, porque esta zona de acá arriba también era negra, entonces las voy a jalar de aquí hacia abajo, ¿sale? Y lo mismo sucede de este lado. Quiero que esto también sea más oscuro, entonces cierro mis líneas estirando como esa dirección con la que comencé. Y como les decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya comienzan a verse como esos diferentes tonos de gris, ¿sale? De momento, por ejemplo, hay direcciones que se llegan como a encontrar completamente, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba yo también veo una dirección de un pelaje que empieza aquí y va como hacia acá, ¿sale? ¿Vale? Entonces, esa dirección, como no quiero que pase desapercibida, también la voy a colocar. Entonces, coloco aquí mis líneas, que si se dan cuenta ya cruzan completamente con las otras que había hecho, pero justamente eso hace que se vea el pelaje pues un poquito más cerrado y más natural. Y lo mismo puede suceder en otras zonas. Por ejemplo, si en este lado yo veo que estas líneas empezaban aquí y luego como que se cruzaban hacia acá, igual también aquí puedo yo generar esas líneas cruzadas, que de momento cierren un poquito más el espacio y vayan dándole un poquito más de tridimensionalidad, ¿sale? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer en esta segunda capa es ir cerrando los espacios e ir estirando un poco esta dirección para ir generando estos tramados tan interesantes e ir juntando una textura con otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya me quedó un espacio muy blanco. Ahí en realidad no es tan blanco, sí es blanco, pero no tanto. Entonces solamente voy a estirar algunas líneas como para que se empiece a ver un poco más oscuro, pero no demasiado, ¿sale? ¿Vale? Entonces, espero que hasta aquí haya quedado muy claro, pero si no, no te preocupes, vamos a seguirlo trabajando. Ahora vamos a irnos, por ejemplo, para la parte de los claros. Recuerda que esta zona nosotros la marcamos como lo más oscuro, así que hasta ahora esto es lo más oscuro que nos tiene que quedar nuestro círculo. Como queremos que esta parte de acá abajo ya no sea tan oscura, entonces vamos a tratar de no generar tantas líneas, ni tampoco hacerlas tan juntas unas de las otras, ¿no? Vamos a procurar que nos queden cerradas. Entonces vamos a seguir respetando como estos tonos que nosotros vimos acá. Y si por ejemplo esta pequeña franjita de aquí yo la veía más oscura, entonces aquí voy a colocar unas líneas solamente en ese espacio que yo vi más oscuro, ¿sale? Quiere decir que lo voy a ir generando con unas líneas separadas y que a su vez sean cortitas porque solamente es este espacio de acá. Lo mismo sucede con la zona de acá arriba. Por ejemplo, yo solamente veo oscura la zona que está aquí arribita, entonces solamente le coloco líneas ahí, ¿sale? Líneas que pueden ser así o pueden ser un poquito más cerradas, pero que más o menos llegan hasta ahí solamente, ¿sale? Entonces, si de momento esta zona queda muy blanca o como muy rara, puedes generar 1, 2, 3, poquitas líneas como para que te ayuden a que se vea más natural. Pero de preferencia, recuerda, como esta es la parte más clara, vamos a tratar de no generar demasiadas líneas. Y bueno, aquí ya tenemos entonces nuestro primer ejercicio de pelaje terminado, ¿sale? Quiero mostrarles aquí un poco de cómo es que se ve el resultado solito, y sobre todo cuando lo vemos de lejos, como todos esos tonos de gris,
Cuando lo vemos de cerquita, como que de momento esas plastas se ven un poco raras, pero cuando lo vemos de lejos, entonces podemos observar todos los volúmenes que acabamos de crear. Entonces es muy importante que para poder hacer el pelaje veamos primero la parte de la dirección, ¿sale? Este es, por ejemplo, el ejercicio que yo les había mostrado y este es el ejercicio que hicimos ahora, ¿sale? Como verán, tiene de momento algunas diferencias y es que yo siento que cada vez que veo la imagen veo cosas diferentes, no sé si les pasa. Entonces, de momento, no se estresen si al principio no alcanzan a ver como tantos tonos de gris, porque estoy segura que cuando observen por segunda vez podrán observar mejor todos los grises. Así que mi recomendación es que vean el video, comiencen el ejercicio, pero tomen descansos para que cada vez que vean nuevamente el ejercicio puedan observar más y más detalles cada vez. Y eso, con la práctica, los haga ser un poco más detallistas cuando nosotros estamos dibujando con hilo, ¿sale? Entonces, tenemos hasta aquí resuelto nuestro primer pelaje. Como les comentaba, se trata de un pelaje un poco más liso que nosotros podemos generar muy bien con hilo, así que la idea es que lo hagan primero en papel, como yo lo acabo de hacer, para que después tengan la oportunidad de bordarlo más adelante. Así que nos vemos en el próximo video, que estaremos hablando de nuestra textura número 2. Y nos vemos también en clase los sábados para poder seguir avanzando con nuestro zorro. Espero que este video les haya gustado mucho y que no se pierdan los próximos para seguir completando su planilla de ejercicios. Nos vemos pronto.